Muy bien, entonces ahora vamos a darle solución al ejercicio que se colocó en el video anterior. Tengo aquí los datos del enunciado que no estaban en la figura y lo que vamos a calcular. Bien, vamos a tratar de entender este ejercicio. ¿Qué trata? Tenemos un sistema que es hermético en donde dentro de él se encuentra un cilindro pistón y dentro del cilindro pistón hay un gas que nos dicen que es nitrógeno. El cilindro pistón tiene un diámetro de 64 centímetros y si no nos dicen nada, por lo que nosotros vamos a suponer, es que el área transversal es un círculo. Tiene una altura de 1 metro y está conectado a un manómetro, que justamente es la presión que nos están pidiendo calcular. Y la masa del pistón que se encuentra aquí. Además, conectado a todo esto, hay un sistema de vasos comunicantes que tiene un fluido manométrico cuya densidad nos están dando acá. Bien, aquí hemos transformado las unidades que se encontraban originalmente a las unidades del sistema internacional para poder trabajarlos en todos los análisis que vamos a hacer. Y nos dicen que la altura entre esos dos puntos es 6,35 metros. Entonces, si nos están diciendo que queremos calcular la masa del pistón, pues bueno, lo primero que tal vez podríamos hacer es un balance de fuerzas en el pistón. Se supone que está quieto, está estático, por tanto la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Así que voy a sacar ese pistón y lo voy a dibujar acá. Voy a analizar cuáles son las fuerzas que se están aplicando sobre él. Ahora, debajo de él hay un gas, que es el nitrógeno, y él es el que no permite que el pistón se caiga. Por tanto, está generando una fuerza hacia arriba, que le vamos a llamar fuerza del nitrógeno. Tiene una masa, ese pistón tiene una masa. Al tener una masa va a tener un peso que va hacia abajo por acción de la gravedad. Por tanto, aquí tengo un peso, pero ojo, del pistón, no estamos hablando de la masa del nitrógeno, y además, encima del pistón hay un gas que no sabemos cuál es, pero ese gas también ejerce una fuerza sobre el pistón, sobre toda el área, bien, que le vamos a llamar fuerza. Entonces, viendo estas direcciones de estas líneas, vamos a generar el balance de fuerzas. Y la fuerza del nitrógeno tiene que contrarrestar el peso del pistón y la fuerza que ejerce el gas que se encuentra en. Ahora, aquí queremos trabajar con presiones, por tanto, ese balance de fuerzas vamos a cambiarlo a presiones para poder utilizar los datos que ya tenemos. La fuerza se puede relacionar con la presión, pues la presión es la fuerza sobre el área, por tanto, la fuerza la puedo representar como presión por área. ¿Cuál presión? En este caso, si estamos hablando del nitrógeno, la presión del nitrógeno multiplicada por el área donde se está ejerciendo esa fuerza. ¿Cuál es el área donde se está ejerciendo esa fuerza? El área del pistón, el área transversal del pistón que le vamos a llamar A sub P. La masa del pistón y la gravedad se mantienen y en la fuerza de A vamos a hacer exactamente lo mismo. La presión por el área. ¿Cuál es la presión correspondiente? La presión en A multiplicada por el área donde se está ejerciendo esa presión, que viene a ser la misma del pistón, porque no cambia su área en la parte superior y en la parte inferior. De aquí, el que me están preguntando o que quiero calcular es la masa del pistón, así que vamos a despejarlo. La masa del pistón vendría siendo este que está aquí, este término, menos este otro, todo esto dividido para la gravedad. Muy bien. Así que esta es la ecuación que yo voy a utilizar para poder calcular la masa del pistón. ¿Qué necesito? Los datos dentro de ella. El área del pistón, que la puedo calcular porque me están dando el diámetro y yo sé que, a menos que no me digan otra cosa, el área transversal de un pistón es un círculo. Luego, necesito la presión del nitrógeno y la presión del sistema A. Vamos primero con el área del pistón, que parece lo más sencillo de calcular. Bien, entonces, el área del pistón vendría siendo el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. ¿Tengo radio? No, pero tengo diámetro. Y el radio es la mitad del diámetro, 32 centímetros. Pero ojo, tenemos que aplicarlo en metros, no en centímetros, para trabajar en el sistema internacional. Muy bien. Entonces, cuando nosotros calculamos eso, nos da 0.3217 metros cuadrados. Entonces ya tengo el área del pistón y fíjense que aquí la puedo sacar como factor común. ¿Bien? Ahora, me falta la presión del nitrógeno y la presión en A.
Vamos primero con la presión del nitrógeno, aquí adentro. Estoy hablando de la presión aquí adentro. El nitrógeno es un gas. Al ser un gas, yo puedo trabajar la ley de los gases ideales, que lo hemos visto mucho en las materias anteriores a esta, que nos dicta que la presión por el volumen es igual a los moles por la constante universal de los gases por temperatura. Recordemos que esta es una ecuación de estado y al ser una ecuación de estado las unidades tienen que estar en absolutas. Por tanto, la temperatura que nos están dando aquí, que es la del nitrógeno, debemos primero convertirla a Kelvin. Así que despejando, tendríamos que la presión del nitrógeno no es más que la cantidad de moles por la constante por temperatura sobre el volumen. ¿Podemos calcular la cantidad de moles? Pues sí, porque tengo la masa del nitrógeno. Bien, y como yo sé que es nitrógeno, puedo también calcular el peso molecular y con ello calculo los moles. Y el volumen lo puedo calcular, ya he calculado el área del pistón. Y como me dicen que tiene una altura de 1 metro, pues el volumen de ese sistema sería el área transversal multiplicado por la altura. Así que vamos a calcular primero eso. El volumen es el área transversal, que es la misma del pistón, multiplicado por la altura. Es decir, 0.3217 metros cuadrados por 1 metro, que vendría siendo exactamente lo mismo en metros cúbicos. Ya tengo la cantidad de volumen. La temperatura es menos 170 grados centígrados más 273.15 para convertirlo en Kelvin. Esto es 103.15 Kelvin. Muy bien. Entonces ya tengo volumen, tengo temperatura, tengo la constante 8.314 en las unidades que necesito y me falta calcular los moles. Entonces, borro por acá y luego aplico la ecuación. Moles, ¿bien? Masa sobre peso molecular. Masa 50 kilogramos, es lo que nos están diciendo que tenemos allí. Peso molecular, nitrógeno, 14, es el del peso atómico del nitrógeno. Multiplicado por 2, porque son dos moléculas de nitrógeno, 14, 28. 28 kilogramos por kilomol. ¿Por qué en estas unidades? Porque es lo que yo voy a necesitar al momento de sustituir en la ecuación del gas ideal. Bien, esto nos da 1.79 kilomoles. Yo ya tengo nitrógeno, tengo los moles, tengo volumen, tengo temperatura, puedo sustituir todo eso en la ecuación anterior. Vamos a borrar esto para poder tener espacio. Por tanto, yo puedo decir que la presión del nitrógeno vendría siendo la cantidad de moles, que era 1.79 kilomol, multiplicado por la constante de los gases en las unidades que necesito. Kilopascal por metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Por la temperatura, 103.15 Kelvin. Todo esto dividido para el volumen, 0.32 metros cúbicos. Bien, esto nos va a dar en kilopascales. Si ustedes analizan todas las unidades, nos va a dar en kilopascales. Y el resultado de este cálculo es 4797.14 kilopascales. ¿Dónde es esa presión? Esa presión es la que nosotros estamos obteniendo aquí adentro. Muy bien. Ya tengo el área del pistón, ya tengo la presión del nitrógeno, me falta la presión en A. Pero, primero, puedo calcular esto, porque esta presión está relacionada con esto. Recordemos de los conceptos de principios de ingeniería, la presión aquí, considerada según esta, es absoluta. Recordemos que la ecuación de estado nos da unas presiones o datos absolutos. Y este que está aquí es presión manométrica. Yo puedo relacionar la presión absoluta con la presión manométrica. De los conceptos, sabemos que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Conocemos la presión atmosférica? Nos lo dieron como dato. Aquí está, 100 kilopascales. Entonces, según la nomenclatura que estamos trabajando en este problema, la presión absoluta es la presión del nitrógeno, la que acabamos de calcular con la ecuación de estado. Así que la voy a cambiar. Presión absoluta, presión del nitrógeno. Presión manométrica es la del manómetro, la del instrumento, que es la presión sub C, la que queremos determinar, más la presión atmosférica. ¿Qué puedo hacer acá? Despejar presión sub C.
que sería la presión absoluta menos la presión atmosférica, y efectivamente ya tenemos el dato de la primera pregunta. Así que P sub C vendría siendo 4697.14 kilopascales. Y este es la respuesta a la primera pregunta. Bien. Listo. Entonces, de esa manera hemos dado respuesta a esta primera interrogante. Ahora vamos con la masa del pistón. Ya tenemos la presión del nitrógeno, ya tenemos las áreas del pistón, ya tenemos la gravedad. Me falta la presión en el sistema A. Recordemos que acá tengo un gas. La presión dentro de un gas es la misma en cualquier punto donde se encuentre. Bien, aproximando, que es muy cercano a la realidad. Por tanto, ya la presión, si calculo la presión aquí, pues tengo la presión acá, porque es la misma en cualquier punto. Eso nos induce entonces a que tenemos que analizar este sistema que está aquí de vasos comunicantes. Recordemos que por vasos comunicantes, cuando tenemos un fluido, la variación de presión es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de altura. Bien, entonces, para seguir analizando esto, voy a borrar todo esto que ya está acá. Soluciono. Vasos comunicantes. La variación de presión es igual a la densidad por la gravedad por la variación de altura. ¿Qué variación de presión? Entre dos puntos. ¿Cuáles dos puntos? Aquellos que que tengan un mismo fluido manométrico entre ellos. Si existen distintos fluidos manométricos, no podemos aplicar esta ecuación porque la densidad va a cambiar. Y si la densidad cambia, entonces ahí tendríamos que trabajar con la integral y tener la ecuación que haga la variación de la densidad en función de la altura. Este no es el caso, aquí solo tenemos un fluido nada más, entre este punto y este punto. Bien, ahora, ¿cómo hacemos la variación de presión? Tenemos que hacer de manera que esto nos dé un resultado positivo. Y para que el resultado nos dé positivo, tenemos que restar la mayor presión menos la menor presión. Ahora, ¿cómo sabemos cuál de las dos es la mayor presión? Recordemos de los conceptos que cuando tenemos fluidos, mientras mayor es la profundidad, mayor es la presión. Y es por eso que cuando nos vamos a una piscina o cuando vamos al mar y nadamos hacia abajo, vamos a sentir, mientras más abajo vayamos, mayor va a ser la presión sobre nuestros oídos. Y es porque tenemos una cantidad de masa muy grande encima de nosotros que genera mayor presión. ¿Bien? Por tanto, ¿qué significa? Que mientras más abajo se encuentre en un punto referencial, mayor va a ser la presión. ¿Cuál de estos dos puntos se encuentra más abajo? Este de acá. Por tanto, este sistema tiene una presión mucho mayor que el punto de acá arriba. Y este punto de acá arriba está abierto al sistema. Esto lo puse yo después, pero aquí se supone que está abierto al sistema. Y si está abierto al sistema, en este punto tenemos una presión atmosférica. Así que la presión en A menos la presión atmosférica es el resultado que nos va a dar positivo esta variación. Presión en A menos presión atmosférica es igual a densidad por gravedad por diferencia de altura. ¿Cuál densidad? La del fluido que se encuentra entre esos dos puntos. ¿Cuál es el fluido que se encuentra? Este rojo que no nos dicen cuál es, pero por esto se supone que es mercurio, que es generalmente la densidad de esta sustancia. Por la gravedad, por la diferencia de altura. ¿Cuál diferencia de altura? Entre los dos puntos que yo analicé. ¿Cuáles dos puntos analicé? Este y este. ¿Conozco la diferencia de altura entre estos dos puntos? Sí, es 6.35 metros. Por tanto, simplemente despejo y la presión en A la puedo calcular como densidad por gravedad por variación de altura más la presión atmosférica. No olviden nunca trabajar con las unidades correctas. Entonces vamos a sustituir. Presión en A es igual a densidad, que ya transformamos, 13.600 kilogramos por metros cúbicos, por la gravedad, que vale 10 metros sobre segundos al cuadrado, por la diferencia de altura, que es 6.35 metros, más, ojo, cuando colocamos unidades en el sistema internacional, el resultado que nos va a dar después, si ustedes lo pueden analizar, nos va a dar en pascales. La presión atmosférica nos está dando en 100 kilopascales, así que tengo que transformar una o la otra. Vamos a transformar la presión atmosférica, que es 100 kilopascales, vendrían a corresponder 100.000 pascales. Si nosotros hacemos todos esos cálculos, bien, y luego transformamos a
kilopascales, nuevamente, el resultado va a ser 9.64 kilopascales. Esa sería la presión en A. Listo. Ya tenemos la presión del nitrógeno, la presión en A, el área del pistón, la gravedad. Por tanto, podemos calcular la masa del pistón. Vamos a sustituir. Entonces, voy a borrar todo esto para aplicar esta ecuación. Y la masa del pistón podría ser, ya sacando factor común, ¿ok? Lo siguiente. Presión del nitrógeno. La presión del nitrógeno nos había dado 4.797 kilopascales menos 9.64 kilopascales. Déjenme corroborar el resultado. 963.6 kilopascales. Ojo, esto está en kilopascales. Para que esto tenga unidades correspondientes, esto lo tengo que multiplicar por 10 a la 3 para que se convierta en pascal. Esto por el área del pistón, que era 0.32 metros cuadrados, dividido para 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Si coloco las unidades de manera correcta, vamos a obtener entonces la masa del pistón en kilogramos. Y calculando esto, nos da 122.668 kilogramos. Un peso bastante, una masa bastante alta. ¿Bien? Entonces, de esa manera hemos dado respuesta a nuestro problema, que finalmente abarca todos los conceptos que necesitamos repasar para poder trabajar en la parte de problemas de termodinámica. Vamos a seguir haciendo algunos otros ejercicios para seguir repasando los conceptos.